Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en estos espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando de Panamá, de los requisitos de visado de Panamá para los cubanos que se han establecido y están provocando una situación bastante lamentable, mucha gente desesperada, loca por salir de ahí, en una situación terrible la que se está viviendo en Cuba y evidentemente pues estas personas desean emigrar o otros desean salir a través de Panamá y sin embargo pues no lo han podido hacer. Em, Vamos a escuchar algunos testimonios. Primero déjeme darle la bienvenida al abogado. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar algunos testimonios de los cubanos que están esperando esta visa de tránsito y ahora les explico de qué va el asunto. Lo único que se nos dice en el consulado cuando vamos a exigir una respuesta es que ellos no tienen ni siquiera que salir a decirnos nada, que ellos solamente tienen que atender a los que vengan ya con cita, mandados por Migración Panamá. El caso es que ya esto nos está afectando demasiado. Son 3 meses de espera, de incertidumbre, de no saber si algún día podremos obtener nuestra cita. Nuestros abogados lo único que nos dicen es que tenemos que esperar, que hay demasiado volumen, que son demasiadas personas, pero es que vemos que están trabajando al azar, no se están respetando la fecha, no se está respetando nada, no se nos están respetando nuestros derechos. Esto nos está afectando psicológicamente. Todos los días nosotros vamos a exigir a la embajada una respuesta que no nos dan. Bueno, ese es uno de los testimonios. Tengo más testimonios aquí que nos han enviado. Soy Liane Osorio, una también de las afectadas. Empecé el proceso con la abogada Yarisa Estanciola y todavía en espera. Ya llevamos 3 meses en esto y nada. Todos los días es lo mismo, todos los días vamos a la embajada, todos los días vamos al consulado, todos los días llamamos a inmigración, escribimos a todos los correos habidos y por haber y no nos dan respuesta, nos dicen siempre lo mismo. Ya de verdad que no podemos más con esta situación, nos está afectando psicológicamente, ya que hemos gastado mucho dinero en esto, hemos vendido las casas, los que tienen carro, hemos perdido los trabajos, los niños los hemos tenido que cambiar hasta de escuela, ya que estamos agregados en casas de familiares, y así sucesivamente otras cosas que saben cómo es la vida del cubano hoy por hoy, que todo es con trabajo, con sufrimiento y dolor. Buenos días, Mario. Yo soy una de las tantas cubanas que está afectada con la situación de las visas de tránsito de Panamá, la cual dicen que tienen de 30 a 45 días hábiles para llegar. Y habemos personas que tenemos más de 60 días esperando día por día esa cita y nada que llega. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que si hay atraso en la embajada, lleguen citas a personas que han aplicado posteriormente la de nosotras? Yo necesito que nos den respuesta, que nos den una explicación, porque incluso llamamos a la embajada y somos tratados. Así que, sinceramente, necesitamos respuesta, pero ya. Dice Suri Paz, a los cubanos todo el mundo los trata de obstruir. Y yo quiero que ustedes vean aquí la respuesta que me dio Migración Panamá. Yo hice el trabajo, llevo unos días en esto y he conversado con los cubanos que están en la isla y también he conversado con las autoridades migratorias de Panamá para entender por qué está sucediendo todo esto. Vean ustedes, este es el reportaje que escribí para Martín Noticias y vean aquí la respuesta. Una vocera de Migración Panamá me dijo que la página web para solicitar la visa de tránsito se encuentra cerrada en estos momentos. ¿Por qué está cerrada la página? Eso no lo dicen. Y entonces me dio un correo electrónico, me dijo, pídale, le puede pedir una entrevista al jefe de Migración Panamá. Todavía estoy esperando la respuesta del jefe de Migración Panamá o de cualquiera de esa oficina. Les he escrito más de un correo, absolutamente nada de respuesta. No dicen nada. Pero si algo sabemos, y justamente lo hemos compartido aquí en otros momentos con los abogados de Gallardo, es que el propio gobierno de los Estados Unidos está presionando no solo a Panamá, a todos los países de la región para evitar el flujo masivo de cubanos, de venezolanos que han estado llegando. Solo cubanos, 700.000 han llegado en los últimos 4 años. Abogados.
No, definitivamente el flujo de cubanos y va a continuar porque mientras la situación en Cuba esté precaria como está, los cubanos van a intentar salir. Yo sé que Estados Unidos sí, definitivamente intenta poner trabas a que los cubanos puedan transitar para llegar a la frontera, pero eh, eso definitivamente lo que está causando es una crisis humana porque estas personas se encuentran varados en otros países, como tantos que hay en México y los hay en Centroamérica. Es increíble, pero definitivamente los Estados Unidos tienen todo el derecho de controlar su frontera y todo el derecho de controlar a quién admite y cómo los admite. Claro. Dayami dice, y me parece que muy buena tu aclaración, Dayami, que a muchos también los han estafado, y es verdad, es parte de todo este entramado que lo ha puesto más difícil Migración Panamá. Ahora, antes tenían una página donde usted podía pedir esta cita, esta visa de tránsito, y ahora ni siquiera eso, tienes que hacerlo a través de un bufete de abogados en Panamá, gente que tú no conoces, que nunca en la vida has visto. Entonces, hay 500.000 gente que se hace pasar por abogados, otros que son abogados. Y entonces esos abogados tienen que mandarle una carta al jefe de Migración Panamá pidiendo esa visa. Por supuesto, es un completo desastre. Llegan las visas cuando les da la gana, cuando no nos llegan. Y la gente está con razón desesperada, porque además muchos temen la llegada el 20 de enero de Donald Trump a la Casa Blanca. Y aquí lo hemos dicho claramente porque el presidente electo lo ha dicho claramente. El día primero de su administración va a cerrar la frontera. Eso está clarísimo. Y va a cortar ese flujo migratorio que hay hoy en día, y para muchos en Cuba, en Venezuela, en otros países que ven una situación completamente desesperada, pues es una cuestión de ahora o nunca. Así me dijeron varios de estos cubanos con los que pude conversar. Aguado. Sí, no, la situación de estos países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, básicamente mientras existan esos regímenes en el gobierno, pues la gente va a seguir emigrando, porque es que son regímenes fallidos que no le dan ninguna esperanza a su pueblo, pues la gente va a seguir. eh, Esperemos que, de nuevo, sabemos que el presidente Trump ha prometido cerrar la frontera y eso, por supuesto, eso es una cosa que va a hacer por su país, pero esperemos que también haga algo, o sea, en algún momento tome alguna acción para que la causa de que esta gente migre ya no exista más. Exacto, exacto. Y bueno, con Marco Rubio en la Casa Blanca también, pues yo creo que eso está claro. Van a ir por Maduro, van a ir por los Castro, van a ir por los Ortega, por Rosario y por Daniel. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dice, bendiciones, ¿qué pasará con los que están en la frontera? ¿Habrá algún tipo de programa nuevo para entrar legal por parte de la administración? Honestamente, no hay nada que se haya indicado que va a haber, así que si en caso de que se iniciara algún tipo de programa, habría que esperar a que la administración tome el poder y entonces, si en caso de que fueran a hacer algo, no hay nada, por lo menos no se ha hablado de nada, no hay ninguna cosa que podamos anticipar. Si fuera a ser así, ya lo sabríamos. Aunque hay que recordar que en la administración anterior de Trump existía el MPP. En el MPP usted iba a la frontera, solicitaba el asilo y lo esperaba en México. Cuando tenía su fecha de corte, venía a la frontera, se presentaba ante un juez, ante un oficial de asilo, y entonces la decisión se la daban ahí mismo. Si se lo negaban, lo regresaban de nuevo a México, y si se lo otorgaban, entonces usted podía entrar a los Estados Unidos. Hay que recordar que eso fue así durante la primera administración de Trump, y también hay que recordar que a muchísimos cubanos, a muchísimos latinoamericanos fueron a parar a centros de inmigración durante mucho tiempo. A muchos de ellos les dieron una orden de deportación y a otros les daban I-220A también. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Pero como dice el abogado, no hay nada todavía escrito sobre eso. Tendremos que esperar. ¿Puede un cubano que espera cita incluirse en el programa de refugiados de la ONU para poder entrar legal a Estados Unidos? Honestamente, no sé a qué programa de refugiados de la ONU te refieres. Si quizás si puede ser un poco más explícito. Ahora, los Estados Unidos sí tienen programas de refugiados que los tienen en varios otros países, no solamente en México, lo tienen en Colombia, creo, si no me equivoco. O sea, de la ONU, honestamente, los programas de refugiados de la ONU usualmente no son para los Estados Unidos, son, o sea, para donde la persona pueda escapar de la persecución, no necesariamente los Estados Unidos. Sí, tengo entendido que Estados Unidos trabaja con la ONU en el programa el programa de movilidad segura. Ujú.
y sí, el programa de movilidad segura, pero los cubanos solo pueden aplicar ese programa de movilidad segura. Si no estoy mal, es en Colombia y en Ecuador. En el resto de los países, no. Entonces, no creo que puedas estar pidiendo la cita y a la misma vez haciendo esto, porque para pedir la cita tienes que estar en México. Exacto. Buenas tardes. La visa de tránsito máximo 24 horas, efectivamente, es una visa de tránsito para las personas que crucen por Panamá, y tengo las cifras: 45,000 cubanos fueron a Panamá el año pasado. Muchos de ellos nos regresaron a Cuba. Y claro que Panamá pues tiene compromiso con esto lo recuerda cuando los cubanos iban a ver los volcanes, ¿no? Exacto. Se siguen haciendo. Exacto. Y nadie los culpa, ¿no? Es decir, yo sería capaz de decirle a alguien, no, tienes que virar para Cuba. Pues, ¿quién quiere virar para ese infierno? Soy 220A. Si mi esposo me hace una petición, ¿puedo cerrar mi corte? Bueno, hay que ver si tu esposo es residente o ciudadano. Definitivamente, si es ciudadano, con esa petición aprobada, la Corte, puedes hacer una petición a la Corte, y hay precedentes que le dicen que la Corte debe cerrarte ese caso que tienes delante de la Corte de Inmigración. La idea de esto es para que entonces tú puedas pedir un perdón anticipado, o lo que se llama un perdón condicional, y salir del país y después entres con residencia. Sin embargo, mucha gente lo que hace es que sencillamente, si eres cubana, aplicas bajo la ley de ajuste, porque ya al no estar delante de la Corte, pues UCI va a adquirir jurisdicción y quizás te puedan dar la residencia. De nuevo, esto no es lo ideal, pero es una posibilidad, es un camino por lo menos. Tengo en Instagram a Jenny Lady Serrano. Dice: Mario, soy caso confirmado desde el 30 de julio. Me acaba de llegar un correo electrónico diciéndome caso no confirmado. Por favor, ¿por qué sucede esto? Ya mi esposo y mi niño están allá en Estados Unidos desde que les llegó el permiso de vuelo el día 9 de agosto. Esto es algo que no entendemos. Lo único que puedo sugerir en estos casos, si no existe una razón sólida que tú puedas conocer, o sea, tú misma puedes, no sé, si eres miembro de partido, si estuviste trabajando con lo de la seguridad del Estado en Cuba, cosas así. eh, lo único que te podemos recomendar es que hagas que te comuniques con UCIS, y si no hay una respuesta en 90 días, pues entonces hagas una 7001. Porque en realidad, si tu esposo y tu hijo pudieron venir y a ti no te aprobaron y ahora te dieron un no confirmado, honestamente, esto debe ser un error y quizás podamos arreglarlo. Cuando yo hice una historia sobre esto, de casos de cubanos a los que les estaba pasando y venezolanos también, yo me acuerdo que se pusieron muy molestos conmigo en el Departamento de Seguridad Nacional. Incluso fue una reacción así desproporcionada, porque dije lo que realmente estaba pasando, cómo se estaban dividiendo familias justamente por el mal trabajo de este programa de paro humanitario, que lo estaban haciendo mal. Bueno, pues no aceptaron la crítica, se pusieron muy molestos de que no, ellos no dividían familias, ellos unían la familia, ¿no? Ahí tienes un caso más. Esto sigue pasando, es lamentable. ¿Qué tiempo demora cerrar una corte? Soy 220A. Depende, Aymara, el tiempo que demora cerrar la corte va a depender de varias cosas. Primero, si lo haces con el fiscal, pues entonces en cuanto el fiscal esté de acuerdo con tu abogado, sencillamente solamente sometérselo al juez, y el juez es una rúbrica lo que le hace, lo firma y se acabó, no pasa nada. Si se lo pide al juez, pues bueno, entonces puede demorarse el tiempo que el juez quiera. El juez es totalmente el dueño de su corte, el dueño de los casos que maneja, y puede demorarse 2 meses, 3 meses, 6 meses, el tiempo que él quiera. O sea que no hay una respuesta exacta, no hay un lugar donde puedes buscar qué tiempo se demora esto. Buenas tardes, soy cubana, actualmente resido en los Estados Unidos. Me gustaría saber si como residente permanente mexicana puedo solicitar una visa para México para mis familiares. Aime, lamentablemente el abogado es abogado de inmigración en los Estados Unidos y yo no conozco las leyes mexicanas. Me imagino que algo podrás hacer como residente permanente en México, pero se me escapa, sinceramente. Necesitas consultar a un abogado mexicano. Absolutamente, no tenemos idea de qué es lo que hay que hacer para una visa mexicana. Soy 220A, perdí mi asilo en corte, estoy en apelación y también apelé la residencia. Cuando me reporte a Miramar, a ICE, ¿me pueden detener? ¿Debo ir con un abogado? Bueno, esto es una cosa muy importante. Cuando tú pierdes tu caso de asilo, automáticamente es una orden de deportación. Tú apelas y, en teoría, esa deportación debe pararse. Sin embargo, hemos visto muchas personas que los han deportado aún cuando tenían su apelación pendiente. Esto no es correcto, definitivamente, pero puede pasar.
Ahora, tu pregunta de si debes ir con un abogado, absolutamente. Cada vez que tú tengas algo que ver con inmigración, y de nuevo, la gente, todo el mundo va a decir, claro, usted es abogado, eso es lo que usted quiere. Pero no, pero es que para que tus derechos se preserven, para que tus derechos se puedan pelear, tienes que ir con un abogado que es quien sabe lo que hay que hacer. Quiero aprovechar, antes de seguir contestando preguntas, que las vamos a seguir contestando, pedirles un favorcito. Aquí trabajamos muchísimo, muy duro, para que todos ustedes estén informados y hacemos videos de lunes a viernes siempre, incluso los fines de semana. Pero me hace falta un gran favor de ustedes, si es que se suscriban, porque la mayoría de los que están viendo este video no están suscritos al canal de YouTube. Buscan el canal de YouTube fácil y le da ahí al botón que dice suscribirse. Es todo. Y si quiere no perderse ninguna notificación, tiene que hacer así, venir aquí y poner todas las notificaciones. Y así cuando estemos en vivo, pues le va a avisar. De lo contrario, no le avisa. Es importante que usted pues conozca esto y si me quiere ayudar de alguna manera, pues lo puede hacer así, es muy fácil. Ahora sí, vamos a seguir. Dice esta persona: hola Mario, soy fianza. Entré en 2022 en marzo con la Avalanche. Mi primera corte es en febrero 18 del 25. Tengo reclamación desde hace un mes de mi papá que es residente y no tengo delitos federales. ¿Usted cree que tenga posibilidades? Nunca se habla de nosotros las fianzas. Tal vez que le dieron una fianza. Sí, los casos de fianza habría que ver bajo qué proceso bajo qué inciso fuiste procesado. Muchas fianzas fueron dadas en error, o sea, erróneamente, y quizás se te pueda tramitar un parol. Ahora, en cuanto a lo demás que dices, bueno, si tienes un caso de asilo bueno, tienes un caso de asilo sólido, puede que lo ganes en corte y esa sería tu mejor opción. De lo contrario, bueno, si pides un parol y te lo dan, te lo conceden, pues mandaría a cerrar esa corte y aplicaría la ley de ajuste. Habría que, o sea, tienes varias opciones. Mi mamá padece de cáncer y me pregunto qué puedo hacer para intentar acceder a una visa humanitaria. Ok, la visa humanitaria, esto es algo que lo hemos dicho aquí ya anteriormente. Usualmente las conceden para cuestiones de emergencia. Eh, Desafortunadamente, Alina, siento mucho el hecho de que tu mamá tenga cáncer, pero eso para inmigración no es una emergencia. Usualmente son los casos en los que dan visa humanitaria, que son paroles humanitarios en realidad, es para personas que vienen a darse un tratamiento a los Estados Unidos, que ya tienen un hospital o un lugar que ha decidido que les va a dar el tratamiento y es un tratamiento de emergencia que necesitan algo de casi de vida o muerte. Esa es una. La otra es cuando fallece un familiar y le dan una visa para que vengan al sepelio o para que estén junto con los familiares durante ese momento, o cuando hay alguien que está en un momento ya final ¿sabe? En un punto final de una enfermedad, también muchas veces se pueden tramitar esas visas. Esos son los tres puntos más comunes para que den una visa humanitaria. El hecho de que una persona tenga una enfermedad terminal solamente no es un motivo. José Rojas en TikTok. Hola, 489 días esperando mi residencia. Soy parol de 60 días. No tienes nada de qué preocuparte. Tienes que seguir esperando, punto. Y por cierto, a todos los del parol humanitario, no vean más las tonterías que dicen algunas personas por ahí de que no les va a llegar la residencia porque ustedes son de parol humanitario. Eso es mentira. Les va a llegar su residencia. Usted tiene un parol y se puede acoger a la ley de ajuste cubano como cualquier otro cubano. No sigue, porque la gente oye y entonces viene uno y se inventa una mentira y va otro arriba de la otra mentira para decir otra mentira más porque se quieren hacer populares y quieren ser famosos. Yo no sé para qué la gente quiere ser famoso, sinceramente. Es una cosa que a mí me impresiona porque a mí, yo quisiera pasar desapercibido y me conocen 4 gente. Yo no sé para qué la gente quiere ser y entonces se inventan cosas y más cosas. Todas son mentiras. No te van a dejar de dar la residencia por haber entrado con parol humanitario o por venir por CBP-1. Entonces, me escriben constantemente preguntándome eso. No es verdad. Un residente puede pedir reunificación para un padre, no UNACI. ¿Cuánto demora la reunificación de madre ciudadana a hijo mayor de 21 años soltero, abogado? Ok, eso estábamos mirando precisamente hace unas horas y creo que va por, si no me equivoco, febrero de 2017, en el último boletín de visas que salió ahora para diciembre del 2024. Así que tiene un pequeño, todavía se demora un poquitico más. Dependiendo de la fecha en que lo puso, habría que calcular. A ver, Paulo, esta es una pregunta que todos los abogados te van a dar una respuesta distinta, porque cada abogado tiene su opinión particular sobre esto.
¿qué pasa si llega Trump y los casos de parol que están metidos? Definitivamente. La opinión mía siempre ha sido de que cuando uno ha actuado confiado en un proceso que existe, pues entonces hay que darle el final. Obviamente esa es mi opinión. Yo me he equivocado en el pasado y estoy seguro que me voy a equivocar en el futuro. Así que, pero esa es mi opinión. Hay que ver qué es lo que pasa. Y tal como decía Mario, hay otras personas que piensan que no, que el momento que digan se paró, se acabó y no hay más nada. De nuevo, habría que ver, hay que ver qué es lo que pasa. De todos modos, como digo yo siempre, estas cosas se van a decidir en las cortes, porque si personas que tenían el proceso pendiente de pronto se lo cortan y le dicen que ya no pueden hacerlo, estoy seguro que van a apelar, van a llevarlo a las cortes y en las cortes quizás es que se va a decidir esto. Una buena opinión, y muy fundada además del doctor Novo. A mí la parte donde me quedo un poco con preocupación es, por ejemplo, lo que pasó con Pies Secos, Pies Mojados, que también era una orden ejecutiva. La eliminaron y el que quedó en la frontera, quedó en la frontera. Y el programa paró para los médicos fue igual. El que quedó, quedó. Ahí no hubo el valor ni el deseo de poner demandas, pero yo estoy seguro que si se hubieran hecho, quizás hubiera sido diferente la solución. Hola, buenas tardes. Soy 220A y ya tengo en 2025 mi tercera corte y aún no tengo abogado. ¿Qué me aconseja? No, buscarte un abogado. Que consigas un abogado lo antes posible. No, a mí me llama mucho la atención cuando me preguntan, ¿usted cree que debo llevar un abogado a la corte? Yo siempre, nadie pregunta, ¿usted cree que debo ir a un médico cuando estoy enfermo? Todo el mundo va al médico, no se lo cuestionan, ¿no? Es exactamente igual. Cuando usted tiene una corte, cuando usted tiene cualquier procedimiento, cualquier proceso judicial en los Estados Unidos, usted necesita un abogado. Eso no hay discusión. Hola, ya apliqué para la residencia, me cerraron la corte, soy 94, llevo casi 2 años y no tengo problemas de deportación. Bueno, pues esperar entonces, ¿no? Que te llegue la residencia. Exacto. Aquí está otra de las mentiras que se repiten por estos días hasta el cansancio. ¿Qué hay de cierto de que van a quitar la ley de ajuste cubano? Bueno, si logran poner de acuerdo a todo el Senado, a todo el Congreso y a la Corte Suprema, después te voy a hacer un cuento. Y que Trump lo firme, te hago un cuento. O sea, no van a quitar ninguna ley de ajuste cubano, son mentiras. Vamos a ver, seguimos por acá. Gracias por tu labor. Es posible que los casos de paro, este es el que ya había leído. Entré a los Estados Unidos el 30 de septiembre con reunificación familiar. ¿Qué tiempo demora para que me llegue la residencia? Me imagino que, o sea, entraste con tu visa I-551 y cuando entraste, pues solicitaste tu tarjeta. De todos modos, no hay problema de cuánto se demore porque con esa visa que tú tienes en tu pasaporte es evidencia que tú eres residente, así que no tienes de qué preocuparte. Pero usualmente se puede demorar 12, 16 meses, así que tranquilo. Soy ciudadano, mis papás están en México. ¿Qué pasa si cruzan la frontera? Si cruzan la frontera lo van a tratar como cualquier otro inmigrante. Recuerda que cruzar la frontera es un acto ilegal. O sea, no está bien cruzar la frontera, es ilegal. Estás rompiendo la ley. Los van a someter a una entrevista de miedo creíble y si el oficial de inmigración decide, los va a deportar. Otra opción, los puede liberar con I-220A. Antes de ayer me escribió una persona que la habían liberado en la frontera con I-220A. Todo puede pasar. ¿Le pueden dar un parol? Sí, le pueden dar un parol, pero es muy, muy difícil que le den un parol. Lo que me llama la atención es que si Wilber es ciudadano americano, ¿por qué no le pone una petición? Que es una petición inmediata, no tiene lista de espera. O sea, En 2 años están aquí, lo más tarde. exacto. Yo entiendo también que hay mucha gente que, no digo que es el caso de Wilber, pero hay mucha gente que trae a los padres mayores y los trae de esta manera por el tema de las ayudas, porque con un parol les dan ayuda. Claro. Buenas tardes. ¿Es posible, bueno, este que había leído, lo de sí, ¿no? Y las personas que perdieron todo, como los vuelos de Avianca, que los dejó botados a todos en Cuba? O sea, lo que pasan los cubanos es horrible. Y además, como no hay ningún gobierno que los defienda, pues imagínate, se aprovechan, todo el mundo viene a aprovecharse de ellos. Ok, soy cubano, parol por 2 años, quiero hacer una moción para cierre de corte. ¿Qué mira un juez para cerrarla? Si eres cubano y tienes un parol de 2 años, obviamente vas a ser elegible para aplicar la ley de ajuste. Si tienes de nuevo, no sé cómo tienes ese parol de 2 años, si tienes primera casilla porque entraste por CBP-1, por ejemplo, obviamente puedes aplicar a tu residencia sin ningún tipo de problema y una vez que tengas la aprobación, el juez te la va a cerrar. Es más, te la tiene que cerrar. Pero aunque hay algunos jueces, creo que en Kentucky o por ahí, por Memphis, me parece,
que piden que tengas tu residencia allá para cerrarte la corte, lo cual es absurdo. Pero sí, si tienes parol de 2 años, eres cubano, puedes aplicar la ley de ajuste, te van a cerrar tu corte, porque tú eres elegible para la residencia a través de la ley de ajuste, no hay ningún tipo de problema. Los que estamos con la cita aprobada a punto de entrar, no va a pasar nada. Antes del 20 de enero sigue siendo el presidente Biden y las leyes son las que Biden tiene, las que Biden ha puesto. Entonces no te preocupes con eso, no va a pasar nada. Tengo por aquí, tengo withholding. Si corro peligro de ser expulsado del país. Solamente si del país donde eres, no sé dónde eres, si eres cubano, venezolano, nicaragüense o haitiano, no sé de qué país, pero del país donde tienes el withholding, si cambia el gobierno y ya no tienes peligro a la persecución, obviamente ya serías, o sea, podrías ser deportado, porque ya la razón por la cual te están permitiendo quedarte aquí, que es la protección en contra de la tortura, pues entonces ya eso no existiría y te devuelven a tu país. Nos llegó la cita de CBP1, no hemos podido confirmarla. Varias personas me han contactado con esta situación y no han podido confirmarla por un error en el escaneo, dice, del sistema. ¿Qué podemos hacer? Muchos estamos perdiendo nuestra cita, llevamos tiempo en México, ¿cómo la recuperamos? El mismo CBP1 te da un correo electrónico para que te comuniques con ellos. Yo creo que es la única opción. No te puedo dar otra porque realmente no existe. Hay que comunicarse con CBP1, solo ellos te pueden ayudar. A ver, seguimos por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Las personas con parol humanitario luego de tener residencia pueden viajar a sus países de origen al menos por pocos días al año. Hoy acabo de hablar con un excelente amigo, alguien que pues tiene mucho que ver con todas estas cuestiones de inmigración. Y una de las cosas que me decía es la siguiente. Hay mucha gente que llega a este país y miente en la frontera, dice que son perseguidos, se van a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, donde dijeron que eran perseguidos. Y entonces después van a tener problemas para hacerse ciudadanos, para hacerse, incluso para todos sus trámites migratorios y demás. Pero me decía algo que es importante, dice, nadie se va a fijar si vas a ver a tu familia una vez al año o fuiste en un momento determinado a ver a tu familia, fuiste a una situación en la que uno se da cuenta de que es una situación real, tienen evidencia de que fuiste a esa situación, a un tema humanitario. Otra cosa muy diferente es cuando usted se pasa todas sus vacaciones yéndose para Cuba, para Venezuela, en los hoteles de la dictadura, dándole dinero a la dictadura. Esas cosas, ahí sí vas a tener problemas. Y se lo digo, hoy estuve conversando con alguien relacionado con inmigración y que sabe mucho de esto. Y me dijo, y con este gobierno que viene se van a apretar las tuercas, pero mucho. Así que si usted vino por la frontera y dijo en la frontera, no, yo para Cuba no viro, no se vaya a estar en el negocio de las mulas estas que van todas las semanas a Cuba. Esa gente, esos que van todas las semanas a Cuba, esos que se la pasan metidos en los hoteles de los militares, esa gente, esos van a tener problemas. Créanme que lo van a tener. Bueno, se nos acabó el tiempo, abogado. Mañana seguimos. ¿Cómo no, Mario? Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate.